Queridos compatriotas, como siempre le decimos, somos un gran pueblo que vive en un hermoso territorio, que tiene grandes mares, que tiene una historia y una cultura propia, y cuya bandera, la celeste y blanca, significa el bienestar de 47 millones de argentinos y de todos aquellos que deseen habitar nuestro territorio. Es decir, tenemos un futuro promisorio como nación argentina. Y no dejemos que el discurso que tira hacia abajo de destrucción de nuestra moral nacional, de nuestro amor por nuestra Argentina, de Milei y sus secuaces, prospere. Eso es fundamental, por eso tenemos que dar la lucha por nosotros, la lucha por nuestras familias y por nuestro pueblo, por la independencia de nuestro pueblo, la verdadera independencia. Dicho esto, somos, como saben, un programa de temas soberanos y no nos vamos a cansar de repetirlo, soberanía política, económica y cultural. La soberanía política en especial está en una terrible crisis. Esto es lo que yo llamo una democracia con tendencias oligárquicas. Fíjense, hay una clasificación clásica de las formas de gobierno. El gobierno que concentra el poder en una persona, que puede ser dictatorial, también puede ser una monarquía absoluta. Después tenemos el gobierno que concentra el poder en determinados grupos minoritarios, la oligarquía. Y después la democracia, donde se tiene que expresar la voluntad y cumplir la voluntad de las mayorías. En eso consiste la soberanía política, es decir, que pueda expresarse al elegir a las autoridades la voluntad de nuestro pueblo, más el hecho de que esas autoridades elegidas gobiernen en interés de las mayorías nacionales. Eso es la democracia. ¿Qué pasa? Además de ciertos valores y ciertas libertades, libertades y garantías para todos, que esa es la diferencia con los libertarios. Los libertarios es para unos pocos. Estas son para todos. Además son muy mentirosos. Usan el Estado, dicen que abominan del Estado y usan el Estado para joder a los jubilados y a los asalariados. Y sobre todo a la clase media. Yo te digo a vos, estimado compatriota de clase media, a la que están metiendo en una especie de máquina de picar carne es a la clase media, porque mantienen, como corresponde, pero de manera, por intereses de cierta estabilidad social, una cantidad importante de planes sociales, que está muy bien que se den, pero hay que darlos bien orientados y con una cantidad correcta. Me refiero a lo que recibe por esos planes sociales, sobre todo si son planes trabajar. Entonces, han acordado desde el Ministerio de Petovelo mantener una especie de contención, que es nada más que una contención con la multiplicación de planes. Pero ¿a quién le cobran más los servicios? ¿A quién le cobran más el consumo? ¿A quién le cobran impuestos? A las clases medias. Entonces vos que te crees, que a las clases bajas también, pero los cargan mucho con los impuestos al consumo. Pero la cuestión es, vos que te crees que por ahí, soy de clase media porque odio a los partidos populares. Mirá cómo te están haciendo pelota. No quieren el modelo, como han dicho muchos reporteros, periodistas, el modelo es Perú. Para mí, Perú tiene su historia y sus realidades. Yo lo que quiero decir es que no es la primera vez que los grupos minoritarios locales y el imperio norteamericano quieren que tengamos un gobierno de pocos para pocos. Entonces, en esta soberanía política que es necesaria tener para volver a Malvinas, por eso tratamos todos estos temas, porque Malvinas no es una causa aislada, es una causa con un montón de causas soberanas. El Congreso de la Nación no para de sacar leyes antipopulares. Miren, ahora quiere reformar la ley 26.737 sobre dominio, posesión y tenencia de inmuebles rurales, que fue una ley muy necesaria para poder
ponerle límite a la extranjerización de la tierra. Yo hablé el programa pasado de ella, expliqué que una persona de cierta nacionalidad no puede tener más que un 15% de las tierras rurales, 1000 hectáreas en la zona núcleo agrícola, no más que eso, y si son varias personas de una misma nacionalidad, tienen que tener el 30% del 15%, o sea, un 4,5%. Y eso es el límite, y nunca pueden tener zonas de frontera, como tiene Joe Lewis, por un fraude que hizo, una simulación que hizo en el 1996. Entonces, esa ley es fundamental. Ya la quisieron tirar abajo con el decreto 70/23 y el grupo, yo integro el grupo Por Soberanía, tengo el honor, somos exconscriptos que servimos en Malvinas, que radicados en Capital Federal, y también distintos compatriotas, porque somos una organización abierta. Pero hay otro grupo tradicional, en el sentido de histórico, de exconscriptos, excombatientes, que es el CECIN de La Plata, muy conocido y que nos ha servido a muchos de ejemplo. El CECIN hizo un amparo contra creo que era el artículo 154 del decreto 70/2023, que derogaba la ley esta de protección de las tierras rurales argentinas, que le ponía límite a la extranjerización de la tierra. Ahora van de vuelta sobre el mismo tema, con la complicidad de los gobernadores, que es lo que le dijimos siempre a ustedes. Los gobernadores usan una ficción, quieren ganar la próxima elección, necesitan dinero. Entonces, que vengan y que se lleven todos los minerales y que contaminen las aguas, no hay problema. Yo quiero hacer una ficción de empleo por un tiempo, de inversiones, lo que sea, así me reeligen y de paso me forro en plata. Esa es la tristeza de lo que lo venimos diciendo hace más de 2 años acá, de ese espejismo de los gobernadores que le hacen mal a sus propios pueblos. En vez de hacer como hacían los caudillos que fundaron las provincias, que miraban hacia sus pueblos y le decían, miren, la realidad es tenemos que luchar. En vez de hacer eso, están llorando por los aportes del gobierno de la nación, porque si no, no pueden pagar el empleo público, que es necesario en la provincia, obviamente, u otros emprendimientos, y se les complica la situación social. Entendemos eso. Quizás la forma sería hablar con el pueblo provincial y explicarles, y cortarse solo. Yo saco una nueva moneda y no me interesa el gobierno nacional. Saco una moneda para financiarme lo que no me financia el gobierno nacional. Vamos, defender las autonomías provinciales es la base de la historia federal argentina, y estos hacen todo lo contrario. Entonces, como venía diciendo, las leyes que son contrarias a la voluntad de nuestro pueblo y al bienestar de nuestro pueblo. La otra, quiere modificar la ley 27.642 de etiquetado frontal. O sea, destruyen nuestra salud. No les importa. Lo importante es vender, aunque sea una porquería. Típico de los libertarios. Porque los libertarios son explotadores, son opresores y son traidores. Es decir, venden todo al extranjero y a los grupos multinacionales. Por otro lado, fíjense cómo van atacando. Atacar nuestro Congreso, habría que decir. Las veces que hemos estado con el Grupo Por Soberanía en las manifestaciones para que paguen lo que corresponde a las universidades, contra la contra las modificaciones en la jubilación, contra la destrucción del derecho laboral, que es lo que hicieron ahora. Las veces... Y adentro sancionaban todo lo contrario a lo que por ahí 100.000, 200.000 personas que estábamos afuera estábamos pidiendo. Mayor ruptura de la soberanía política, imposible. Y ahora otra ley en contra de los intereses de nuestro pueblo, la 27.742 sobre RIGI, régimen de grandes inversiones, que en realidad es tan liberal en el sentido de
pródigo, como decimos los abogados, es decir, cuando alguien entrega sus bienes sin contraprestación, cuando alguien destroza su patrimonio o el de la familia, o sea, la riqueza propia o de la familia. Y es lo que hacen estos muchachos, agarran la riqueza de todo nuestro país, que pertenece a todo nuestro pueblo, y la entregan a través de este RIGI, la ley 27.747. Después tenemos la ley de destrucción del derecho laboral, la 27.802, y que vamos a hablar un poco hoy. Y la ley de glaciares para destruir el ecosistema argentino, la de 27.804. Fíjense si no será importante el tema de la soberanía política, es decir, que las decisiones de gobierno reflejen los intereses de las mayorías nacionales. Si será importante que yo le acabo de decir 5 leyes importantes y todas contra el interés de nuestro pueblo argentino. Es increíble. Y también comprometen la soberanía económica, porque la soberanía económica es usar los recursos materiales y el esfuerzo de nuestro pueblo en beneficio de nuestro pueblo. Y destruyen por distintas formas de las redes, los medios, el hecho de que mismo Milei considera que los anglosajones son una cultura superior a la nuestra, porque es un traidor. Destruye nuestra cultura, porque ahí hay otra soberanía fundamental que es la soberanía cultural. Y todos estos aspectos dan determinadas luchas aplicadas al territorio y a las necesidades actuales de nuestro pueblo, y los que somos conscriptos, excombatientes, nos dimos cuenta que todas esas luchas hacen una sola lucha por la independencia nacional. Entonces nos hemos comprometido, por ejemplo, el Grupo por Soberanía, que tengo, línea fundadora, que tengo el honor de formar parte, tenemos caminantes al Lago Escondido, formamos parte del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional por el tema del Paraná, estuvimos en Vuelta de Obligado, estuvimos con la Bolsa de Comercio de Rosario, que es donde se cocina todo. Entonces yo ahora voy a enumerar, y lo voy a leer porque es mucho más fácil así, una serie de temas soberanos que se interconectan todos, y por eso pelear por el fortalecimiento de nuestro pueblo con estos temas soberanos es pelear por Malvinas. Hay gente que tiene el cerebro muy pequeño o el corazón muy egoísta y no lo entiende. No entiende en qué consiste realmente la amplitud de pelear por la soberanía nacional y que eso arrastra justamente llevarnos, o sea, apartar al colonialismo británico del Atlántico Sur y también de la destrucción de nuestros intereses antárticos que también quiere el colonialismo británico. Miren estos temas. Miren, temas soberanos, la profundización de la democracia, la voluntad popular, una política exterior conforme a nuestros intereses nacionales y regionales. O sea, la profundización de la democracia significa que todo lo contrario a lo que les venía contando, es decir, todo lo contrario a que el Congreso legisle en contra de los intereses del pueblo, sino que tiene que legislar teniendo en cuenta las necesidades de las mayorías argentinas. Entonces, un tema soberano es la profundización de la democracia. Otro es el mecanismo de dominación al que estamos sometidos a través de la deuda externa. La deuda externa es otro tema de soberanía. Ahí, además de los estudios que, bueno, a mí me han tocado hacer desde los años, desde que terminó la dictadura cívico-militar, muchos nos dedicamos a ese tema crucial. En ese entonces, una deuda de 7.000 millones de dólares cuando había empezado, cuando era el gobierno peronista, el tercer gobierno peronista, se fue durante la dictadura a 45.000 millones de dólares. Entonces somos muchos los que hemos profundizado ese estudio. En el grupo nuestro está Gustavo Pirich, que es una persona que también se ha propuesto conocer y establecer formas de resolución de la deuda externa. Hay un principio, es decir, si vos te beneficiaste con la deuda, si te la tomaron y vos recibiste los capitales que vinieron por la deuda, bueno, vos tenés que pagar. ¿Cómo pasa? Te da un crédito un banco, vos le tenés que pagar al banco. Dispondrás de la plata que te da el banco, pero vos le tenés que pagar al banco. Que la deuda la paguen aquellos que se beneficiaron con la misma, y no el pueblo común. Porque irse a Brasil o comprarse algo importado no es beneficiarse por la deuda. Fíjense cuántos millones en lo que fue la estatización de la deuda externa por Cavallo con Melconian como jefe del departamento de deuda
hicieron en la dictadura cívico-militar, en esa época eran 6.000 millones de dólares que estatizaron. ¿Y quiénes se favorecieron? Macri, Bulgeroni, Sorraquín, Soldati. Y ellos nunca quieren pagar. Otro tema soberano es el manejo de nuestro comercio internacional, puertos y ríos. ¿Por qué llamamos así? Este sería el tema del Paraná, pero nosotros consideramos que abarca mucho más, abarca el comercio internacional argentino porque por ahí salen minerales, combustibles y productos agrícolas en gran cantidad, no solamente de Argentina, sino, como sabemos, de 5 países, es decir, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia y Argentina. Y nos dimos cuenta que no sabemos qué sale de nuestros puertos, cuánto sale de nuestros puertos y cuánto tienen que pagar de impuestos. Es todo lo contrario, encima, además del contrabando. Por lo tanto, el manejo del comercio exterior, los puertos y ríos, es fundamental para nosotros. Además, los ríos entra una cuestión, sin duda alguna, de salud, que es la ecología y preservar esos cursos de agua enormes que son realmente fuentes de vida. Por otro lado, el aprovechamiento de nuestras reservas minerales y de agua, y ahí viene el RIGI, hacer pelota, siempre lo decimos acá. ¿Qué es la minería? Es extraer recursos que luego no se pueden renovar. Entonces, en nuestro punto de vista estructuralista, la mayor parte de esos minerales tiene que ir a estructuras de nuestro país, viales, industriales, de defensa, o sea, tienen que utilizarse en nuestro país y si somos grandes productores, que quede un saldo exportable. Lo que están haciendo ahora es exportar todo lo que puedan para que entre dólares y con eso mantener este sistema de exclusión y de fuga de capitales. Por otro lado, la protección climática y en especial de nuestros glaciares, que es lo que destruyeron con la ley de glaciares. La 27.804. El glacial no es el glacial solo, esa zona. Las variaciones climáticas que genera esa masa de hielo es importante para toda una región, además del manejo del agua. Otro tema soberano, la administración del patrimonio soberano de nuestro pueblo, es decir, empresas y bienes del Estado. Las están regalando, pero peor, y los bienes del Estado se lo están dando a los socios israelíes del gobierno. Es increíble. A ver si nos entendemos. Los predios del Estado nos pertenecen a todos, por lo menos tenemos que decidir en qué forma se van a utilizar. Esto nos están regalando como la joya de la abuela. Es de terror lo que están haciendo. Y las empresas del Estado que dan servicios que nosotros necesitamos. La extranjerización de la tierra, que estuvimos hablando hasta recién, es otro problema porque no solamente en esas tierras que adquieren los extranjeros rige su voluntad más que la voluntad de nuestro pueblo argentino. Cuando tenés un conflicto con ellos porque abusan de esa posesión, tenencia o dominio, aparece el Estado extranjero porque también esos privados son como una avanzada de los intereses de ese país extranjero. Después, la comunicación y fortalecimiento de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas Malvinas. Es otro punto, es decir, Tierra del Fuego tiene que ser fortalecida económicamente, militarmente por nuestra Argentina, por nuestras queridas Fuerzas Armadas, no por Fuerzas Armadas extranjeras. Y también hay que establecer formas que abaraten la vida en la isla a través de buenos medios de comunicación, de transporte, que conecten el continente con la isla de Tierra del Fuego. La defensa... la defensa del mar argentino. Pensá que el mar argentino, hasta hace poco, sobre todo la derecha, decía no, porque en la milla 201 está toda la flota china, la flota coreana, también está la flota española, y entran y salen y roban nuestros recursos. Bueno, por eso le dan 5 años de patrullaje de nuestro mar argentino al que llaman un bien global, que en realidad es el mar argentino, es el mar que nos corresponde a las distintas zonas de explotación exclusiva nuestra. Le llaman bien global a lo que nos pertenece a nosotros. Tal es la magnitud de la traición.
¿Y por qué tenemos, creo que compraron 4 o 5 patrulleros oceánicos? Compren más, pero no le den la defensa a otro país. Si vos resignás la defensa nacional en otro país, te dejás de ser nación, dejás de ser nación. Y todo esto se aplica a una realidad del siglo XXI, en la que Milei propone un futuro distópico, es decir, negativo, donde hay pocos privilegiados y una masa de marginados que sobrevive. Y los recursos van en un río completo, constante, de materias valiosas hacia los centros de poder, especialmente Estados Unidos, por la alianza que él tiene. Más que alianza, no tiene alianza, subordinación tiene. Nosotros pensamos distinto. La ley 27.802 de destrucción del derecho laboral modifica la negociación colectiva, acaba con la ultraactividad de los convenios colectivos, es decir, que se renovaban automáticamente, destruye la negociación colectiva, establece un fondo de horas que es ni más ni menos que el empleador pueda hacerte trabajar cuando quiere y como quiere, pero en horarios, o sea que puede ser 12 horas, lo que está muy por arriba de aquel límite por el que lucharon nuestros abuelos, tatarabuelos, de los 8 horas, vamos bien para atrás, 8 horas máximas de jornada. Establece un fondo de asistencia laboral, que en realidad más que un fondo de asistencia laboral es que los jubilados paguen las indemnizaciones de los patrones sobre el total de la remuneración tomado en cuenta para las contribuciones, deben aportar el 1% las grandes empresas y el 2,5% las pequeñas empresas, pudiendo llegar a aportar el primero 1,5% y el segundo 3%. Pero ¿qué pasa? Estos aportes que hace la patronal se pueden, no es deducir, es decir, ese mismo aporte lo descuentan de los aportes al ANSES. O sea, que están jodiendo a los jubilados para pagarle la indemnización, no a los activos, no es contra los activos, a los patrones. Una barbaridad. Además, destruyen todo lo que eran las garantías del derecho laboral, que no es un derecho simétrico, sino asimétrico porque el que tiene riqueza siempre ha abusado. Y lo que pasa en este siglo XXI es lo que se llama impacto tecnológico y cambio social y lo que se llama globalización material. Impacto tecnológico y cambio social significa que vamos a ser una sociedad automatizada, por lo tanto, la robótica, la informática y la tecnología de sensores hace que la producción esté automatizada sin presencia humana y cada vez menos, más con la inteligencia artificial. Lo que no tenemos que perder la visión de que esta es una sociedad de personas, de humanos, así que hay que satisfacer las necesidades de los humanos. ¿Qué está pasando? Cuando se produjeron las primeras revoluciones industriales, había una gran oferta de trabajo y una concentración de capital. Entonces, pocas personas ganaron millones, mientras otras sufrían, porque se adelantaron y se apropiaron de la tecnología. Ahora está pasando lo mismo. Esta tecnología que permite la automatización es producto de toda la civilización, de todo el hacer de la humanidad a lo largo de los tiempos. Entonces, como nuestros abuelos dijeron, proletarios del mundo unidos, porque dijeron o nos unimos o el gran capital nos come, porque los explotaban en esa época, a principios del siglo XX o finales del siglo XIX, nosotros tenemos que decir algo parecido, pero es de la siguiente forma. Si la sociedad va hacia la automatización a través de los frutos de la ciencia, y la ciencia es un producto de toda la sociedad, entonces los frutos de la ciencia pertenecen a la humanidad. Y por lo tanto, el Estado, todo aquello que haga necesario a la vida de las personas, a una vida plena, tiene que o proveerlo o la persona tener la capacidad
económica de adquirirlo en el mercado. Y hay que bajar la jornada, no subirla, al contrario, hay que bajar la jornada, no hay que subir los topes de edad jubilatorios, porque si no, ¿cómo le damos trabajo a las nuevas generaciones? Y además, hay que hacer un ingreso que esté compuesto, o que haya el ingreso básico universal como una forma de dignidad de vida, no como una contención como hacen estos muchachos de libertarios por consejo del Fondo Monetario con los planes sociales, sino un ingreso básico universal suficiente, y a eso se le suma, si es necesario, el salario, se le suma el salario, o sea, si hay un empleador pagará salario, y a la vez si ese salario por las 4 horas de trabajo diario en 4 jornadas, que es más o menos lo que va a hacer falta con la tecnología que hay actualmente, ese se va a integrar con el ingreso básico universal. Pero el ingreso básico universal como algo positivo y con poder, no como algo, bueno, te tiro esto para que estés en la marginación y yo pueda hacer mis negocios, de ninguna manera. Y esto es todo lo contrario de lo que está haciendo Milei. Milei está destruyendo la nación argentina, no el Estado, está destruyendo la nación argentina. ¿Por qué? Porque Milei, el Armanita, Caputo, Sturzenegger, Bullrich, todo el grupo de ladrones que están con ellos, sus amos locales, son traidores. Y ustedes que están de aquel lado y nosotros, amamos a la Argentina, formamos parte de la Argentina, estamos orgullosos de ser argentinos, porque somos patriotas. ¿Y saben algo? Los patriotas vamos a vencer a los traidores.